Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado. Oremos. Oh Dios, que has iluminado e instruido el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a gustar y amar el bien y gozar siempre de sus consuelos divinos. Por Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Estamos considerando la pasión en el Evangelio de San Juan. Y hemos visto que esta pasión, más que ser una pasión dolorosa, donde el Evangelio recalca los sufrimientos, las humillaciones, las penas de Jesús, sus angustias, más bien recalca la gloria de Jesús. ¿Y qué es la gloria? La gloria es el resplandor de lo que es Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. Entonces es una pasión donde resplandece el amor, la entrega, la obediencia. Y esto tiene sus consecuencias también para nuestra espiritualidad. Porque si tú recalcas mucho el dolor, los sufrimientos, las penas, quiere decir que tú vas a creer que Jesús, por su sufrimiento, nos salvó. Y entre más sufras tú, entre más padezcas, entre más penitencias hagas, quiere decir que se te van a perdonar los pecados. ¿Cuánta gente hay que hacen mandas muy pesadas? Un día yo vi a una señora en Talpa que iba de rodillas y era una señora con exceso de dimensiones, ¿verdad? Iba de rodillas, iba ahogándose, se iba apoyando en un muchacho grande así, pero estaba lejísimo, seguía el templo, no iba a alcanzar a llegar ni una cuadra. Y le dije: señora, yo soy sacerdote, mire, le cambio esa manda, vaya, dé una limosna a los pobres, confiese, se comulgue. No, padre, yo le prometí a Dios y a la Virgen que iba a traer abrazado a mi niño, nomás que ya creció y vengo a pie. Se ponen mandas. Vi a otro muchacho descalzo, haciendo la manda, con los pies sangrando y todo. Fíjense qué duro. ¿Por qué? Porque ellos piensan que entre más les duela, tiene más mérito. Esa es una de las consecuencias cuando tú crees que fuiste salvado por el dolor, por los sufrimientos, las humillaciones. No, fuimos salvados por el amor, por la obediencia del que sufrió. Por eso el cuarto evangelio presenta una pasión. Sí, también nos dice que murió, que lo crucificaron y todo, pero está recalcando cada rato que Él va para ofrecer su vida a Dios, que es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Frecuentemente Él dice: a mí nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Y si el grano de trigo que cae en tierra no muere, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto. La muerte de Cristo va a dar mucho fruto. Y también yo voy a la muerte, ¿para qué? Para que sepa el mundo que yo amo al Padre. Quiere decir que la muerte de Cristo es el testimonio más hermoso de la obediencia de Cristo. Y también hay otra frase: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Quiere decir que la pasión es el acto de amor más grande a los hombres y el acto de amor más grande a su Padre. Por eso fuimos salvados. Bien, el día de ayer consideramos el lavatorio de los pies, a Jesús en el huerto, como lo vimos como todo un Señor que no tiene miedo a la muerte, que se va a entregar, que quiere beber el cáliz que le da su Padre. Qué hermoso y ejemplo nos da Cristo para que también nosotros
bebamos el cáliz que nos da Dios. El que nos da Dios. Porque es un regalo. Que tu enfermedad, que tu quiebra económica, que tu accidente, es un regalo. El cáliz que me da mi Padre, lo voy a beber. Y si tomamos en cuenta lo que dice Pablo, que estamos completando la pasión, quiere decir que tú cuando bebes tu cáliz, estás completando el cáliz de Cristo. Y por eso tu vida vale tanto. Bien, después vimos también las negaciones de Pedro, vemos cómo esa mirada de Cristo lo quebró totalmente. Y el Pedro impetuoso, el Pedro que quería a como de lugar salvar a Jesús, sacar su espada y esto y lo otro. Ahora vemos el Pedro humilde, el Pedro que se dejó amar, que aceptó esa mirada de amor. Y por eso, para seguir a Cristo, hay que aceptar que Cristo da la vida por mí. Si no, yo no voy a dar la vida por Él. Bien, el día de hoy vamos a continuar. Vamos a ver sobre todo el enfrentamiento de Jesús con Roma, con el gobernador romano, que en aquel entonces era Poncio Pilato. Bien, después del careo que tuvo con el sumo sacerdote Anás, donde Jesús mostró su soberana autoridad también con el sumo sacerdote, y que le valió una bofetada muy grande del criado. Pero Jesús también le supo reclamar al criado. ¿Por qué me pegas? Si dije algo mal, dímelo. Y si no, ¿por qué me pegas? Ya cuando termina el careo, donde Anás quería sobre todo recabar argumentos en contra de Jesús, pero de orden político, de orden social. Porque a Pilato, un pagano, no le importa nada si es un delito religioso. No, eso no. Si es un perturbador del orden social, si va contra Roma, si entre sus seguidores hay personas que van contra el imperio, eso sí me interesa. Pero Jesús respondió de una manera tan soberana y libre, como nos presenta el cuarto evangelio a Jesús, y no puso la otra mejilla, nada, le reclamó. Bien, de ahí lo llevan a Pilato. Muy probablemente Pilato estaba hospedado en un suntuosísimo palacio de Herodes, suntuosísimo. Tenía más de 500 criados para su seguridad personal y para que le hicieran todos los servicios. Imagínense qué lujos tenía. Y es muy probable que el gobernador, que venía los días de Pascua a vigilar el orden, porque venían de todas partes para la Pascua, Jerusalén se llenaba de gente y podría ser peligroso por los nacionalismos que se pudieran levantar ahí. Yahvé es nuestro rey, ¿por qué permitimos que Roma nos esté aplastando y matemos a los romanos? Por eso venían los gobernadores y muchos destacamentos de soldados para andar vigilando. Pero Pilato no se hospedaba probablemente en el cuartel. En el cuartel hay menos lujos. Él se venía, ¿a dónde? Al palacio de Herodes, muy probablemente. Esto tiene su que ver, para ver cuál es el recorrido de Jesús al Calvario. Si Pilato está hospedado en el cuartel, va a ser una ruta. Si está hospedado en el palacio de Herodes, va a ser otro camino. Y esto cambia también para los peregrinos que van a Jerusalén, donde probablemente siempre nos traen como si Pilato se hospedara en el cuartel, en la torre, en el cuartel Antonio.
Y no, probablemente es en otro lugar. Bueno, son paréntesis que son interesantes también. Pues bien, ¿por qué van con Pilato? Porque es el único que tiene el derecho, que tiene la autoridad para ejecutar, dictar una sentencia de muerte. Es Pilato, el gobernador. A los judíos les habían quitado el derecho de dictaminar pena de muerte. Los judíos no podían darlo. Podía haber linchamientos, como cuando apedreaban algo, pero como linchamientos, no como una sentencia que dieran con autoridad para quitarle la vida a una persona. Entonces pero van y probablemente ya habían negociado la muerte de Jesús. Ya les dije por qué. Porque en el huerto fueron soldados de Pilato y soldados de los judíos, del templo, de la guardia del templo. Quiere decir que si ya van, ya están ya en comunión. Está Roma y está Jerusalén ahí, aliados, conspirando contra Jesús. Entonces van los judíos, pero muy probablemente ya habían negociado, ya se habían puesto de acuerdo. Pilato era un corrupto, era crudelísimo. De hecho, lo van a quitar porque aplastó una insurrección de los samaritanos de la forma más brutal. Que llegó hasta Roma, y lo mandaron hasta las Galias. Pues bien, llegan de madrugada y empieza el juicio de Jesús temprano. Y van con bulla y gritando y todo, haciendo grande escándalo. Y no quieren entrar al palacio donde está Pilato. Pilato es un pagano. Y la ley les prohibía tener contacto con paganos, hasta con cazuelas de ellos. Les prohibía entrar en casa de un pagano porque muy probablemente pensaban que ahí había fetos y un contacto con un cadáver te impedía celebrar la Pascua porque estabas contaminado. Recuerden que estamos celebrando la Pascua. A Jesús lo van a juzgar cuando en el templo están sacrificando los corderos de la Pascua. Y ese es un símbolo hermoso. ¿Por qué? Porque Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. Lo mandan a la muerte y va a morir cuando en el templo están sacrificando los corderos. Jesús es la víctima pascual que gracias a su entrega, a su obediencia, a su sangre, fuimos salvados. Entonces los judíos no quieren entrar al palacio, a la casa de Pilato, porque vamos a celebrar la Pascua y si entramos nos vamos a contaminar. Fíjense qué hipocresía tan grande. ¡Qué hipocresía! Los va a contaminar el entrar a casa de un pagano. Y no los va a contaminar el odio que tienen y el grande crimen de matar a Jesús. Eso no. Pero entrar en casa de un romano, sí. ¡Qué hipocresía tan grande! Pues bien, como no quieren entrar, entonces sale Pilato. ¿Qué acusación tienen contra este hombre? ¿Y cómo responden? Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Si no fuera un malhechor. Vean qué ojos tan negros, tan llenos de odio, para ver en Jesús y en sus obras, no la gloria de Dios, la misericordia del buen Padre Dios. Tantos milagros que hizo, que dio de comer a multitud, que resucitó muertos, que perdonó pecadores, que curó a tantos enfermos. Para ellos
es un malhechor porque hizo todo eso. Qué corazón tan negro. Y de hecho, cuando tú odias a una persona, ves todo malo. Cuando quieres a una persona, la ves buenísima. La novia está enamorada de su novio y todo el mundo le dice no, pero ella lo ve con ojos de amor. Y no ve que es borracho, que es flojo, que le vas... No ve. Pero cuando odiamos a alguien, hasta aumentamos, hasta lo que no vemos inventamos. No, esa persona es así. Imagínate qué odio tan grande tienen ellos. Que le dicen a Pilato, si no fuera un malhechor. Qué tristeza, un malhechor. Y en concreto, ¿en qué se va a ver ese malhechor? Ya cuando entra de vuelta con Jesús adentro. A ver, ¿por qué te traen? ¿Qué has hecho? ¿Eres rey tú? ¿Te lo han dicho? ¿O tú lo has oído? De vuelta Jesús se demuestra con plena libertad. Y es la autoridad más grande que hay en ese tiempo. Representa a Roma. De vuelta Jesús no tiene miedo, se enfrenta con una soberana libertad. ¿Qué has hecho? ¿Eres tú rey? Y oigan, es aquí en su pasión donde Jesús declara, soy rey. Para eso he venido, para eso he nacido, para dar testimonio de la verdad. Pero mi reino no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, ya hubieran venido mis súbditos, mis soldados a defenderme. Si dice que no es de este mundo, no es que sea de Júpiter o de Saturno, no. ¿Qué significa que no es de este mundo? No es de este orden. La palabra cosmos puede significar mundo, pero también el orden. No es como este orden, como ese rey temporal, a base de poder, a base de mentiras, a base de enriquecimientos de soldados. No es un reino temporal así. Mi reino es de otra manera. Pero Jesús vino a reinar. Y el reino de Jesús es un reino de amor, de paz. Para eso he venido, le dice, para dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la revelación de Dios. Viene a revelarnos que Dios es un Dios de amor. Esto es la verdad. Pilato dice, ¿y qué es la verdad? Y no espera respuesta, se va. Sale de vuelta afuera. No le interesa. No puede haber unión entre la mentira, la tiniebla de Pilato y la verdad que nos trae Jesús. Ni le interesa. ¿Qué oportunidad tan grande tuvo Pilato de estar a solas con Jesús? ¿Qué oportunidad? Y la despreció. Y ya fuera de vuelta, se acuerda Pilato de que por Pascua liberaban a un preso, no porque fueran misericordiosos, para granjearse también la voluntad de los gobernados. Y entonces trajeron a un preso. Era asesino y ladrón también. Era un revolucionario, una persona muy peligrosa. Lo trajeron porque Pilato quiere proponerles a quién va a liberar, si a Jesús o a Barrabás. Ya el solo hecho de compararlo y de ponerlo en una vina con un malhechor, con un criminal, con una persona, ya es una humillación y una ofensa muy grande que le hacen a Jesús. ¿Cómo a Jesús, el Hijo de Dios, con un criminal? Y peor tantito que el pueblo gritó, suéltanos a Barrabás.
¿Y qué hago con Jesús? Crucifícalo. Son gritos de una multitud pagada. Los sumos sacerdotes se movieron. Pidan esto, pidan aquello. Los famosos acarreados, que son títeres del poder, de lo que les dan, que no les interesa. Pero también hay algo. Barrabás tenía amigos y fueron a pedir que lo liberaran. En cambio Jesús va solo. No hay quien hable por él. No hay quien hable. ¿Qué sentiría Jesús cuando oye que quieren que suelten a Barrabás? El pueblo escoge de vuelta la violencia, el crimen, la muerte, la injusticia. Queremos esto. No quisieron la verdad, la misericordia. No quisieron a Dios. Escogieron esto. Y yo creo, mis hermanos, que en todas las obras que hacemos, todos los actos que hacemos, hay una elección entre Jesús y Barrabás. En todo lo que hacemos. Y que muchas veces también nosotros, como aquellas personas, decimos: suéltanos a Barrabás. ¿Por qué? Porque optas por el pecado. Optas por la injusticia, por la deshonestidad, por la lujuria, por tantas cosas que hay, el aborto, los fraudes. Siempre nosotros, en todo lo que hacemos, hay una elección. Y muchas veces también nosotros optamos por nuestro Barrabás. Piensa, hasta en las mentiras, en la flojera, en los pecados de omisión. Estás diciendo, porque la pasión continúa: quiero que me suelten a Barrabás. Yo me quedo con la mentira, con la soberbia, con la vanidad, con mi egoísmo. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícalo. Porque cada vez que escogemos a Barrabás, mandamos a Jesús a la cruz. Cada vez que escogemos a Barrabás. Qué cosa tan más dura y tan más difícil. En cada elección se está prolongando esa consulta que hizo Pilato a la gente. Enseguida, Jesús adentro les dice: no encuentro ninguna culpa en él. No encuentro ninguna culpa. Pero lo voy a castigar. Si no encuentra culpa, ¿por qué lo manda a torturar? Y también aquí dicen los que estudian mucho la pasión, los grandes exégetas, dicen que si lo mandó a azotar, es que ya estaba decidida su muerte. Porque los azotes era media muerte, así se consideraba. Al que azotaban ya no se podía recuperar. Muy difícil, por allá de 1.000.001. Porque la flagelación judía eran con varas y 39 azotes. Eran tan escrupulosos que eran 40, pero para que no se les pasaran daban 39. Ya les dije cómo eran de escrupulosos. Y le daban, ¿verdad? Y a cada azote le decían: y tienes que observar la ley, ya no tienes que hacer esto. Pero era con una vara. Y los azotes romanos eran cordeles de cuero, correas que terminaban en puntas de hierro o de huesitos de cordero. Quiere decir que cada vez que daban un azote, entraba en la carne.
Y eran tan hábiles que iban forrando todo el cuerpo, de tal manera que todo el cuerpo quedaba como una llaga. Y donde está colgado, que lo colgaban, lo desnudaban de sus espaldas y comenzaban así a darle todo. Y alrededor del que estaban flagelando aparecían sangre y trocitos de carne. De tal manera que decían, se pueden ver hasta los pulmones, los vacíos, todo eso. Y por eso una persona flagelada ya no se podía recuperar. Si a Jesús lo mandan flagelar, es que ya está sentenciado a muerte. Es el castigo previo para que muriera con mayor dolor. No es cierto, si no encuentro lo voy a ir, después ya lo voy a soltar. No, ya está decidido. Y qué duro fue esto. Lo que le dolería a Jesús. Todo esto. Yo siempre que medito en la flagelación, veo lo que sufrió Cristo y esta entrega que hace Jesús por mí. Por tantos pecados que hago con mi cuerpo. Jesús está sufriendo por mí, en vez de mí. Tantos pecados de vicios, de lujurias, etc. Eso le costé a Cristo. Y luego trenzan con unas ramas que tenían espinas como de 1 pulgada, poquito más grande, poquito más chica, una como corona, pero no era corona, como un casquete, y se lo ponen, y que se afiancen bien las espinas. Gracias al lienzo sagrado de la sábana santa nos podemos dar cuenta del tormento de la flagelación, cómo está todo bien logrado. Y también cerca de 50 puntos que tiene aquí de las espinas. Qué duro. Pero no nomás es eso. Había dicho, como le preguntan que si era rey, bueno, pues vámonos poniendo como un rey, le ponemos también un palo, ¿verdad? Que sea como el cetro y una túnica y lo hacemos como un rey y le doblamos la rodilla, salve rey de los judíos. Y le dan bofetadas. Hacen como un carnaval grotesco para no solamente mortificarlo en el cuerpo, sino también mortificarlo en su alma, burlarse, humillarlo. ¡Qué tristeza! Y lo coronan como rey de burlas. Van los soldados, se inclinan, salve rey de los judíos, y adivina quién te pegó. Y ahí están. Pero el evangelista Juan nos quiere decir algo, que debemos nosotros ver, que detrás de ese rey de burlas está el verdadero rey, está Jesús, el rey de cielos y tierra. Lo coronan como rey de burlas, es cierto, pero es rey. Y yo pienso que la coronación de espinas y las burlas, estas humillaciones, continúan. Porque cuántas veces también tú has rechazado el dominio, la soberanía de Dios y no lo has admitido como rey. Te has burlado de sus leyes, de lo que Él quiere, de lo que Él espera de ti. La pisoteas. Tú no quieres. Y cada vez que tú no aceptas el dominio, la soberanía de Dios, lo
que tú quieres, le dices a Jesús, salve, Rey de los judíos, y te burlas de Él. Cada pecado que hacemos es una burla de Jesús. Salve, Rey de los judíos. Yo quiero mejor mi lujuria, quiero mi egoísmo, quiero esto, quiero lo otro. No quiero tu ley, no quiero que mandes en mi vida, no quiero que seas el Señor. Como dice la canción del rey, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Mi palabra es la ley. Cuando medito esto en el rosario, la coronación de espinas, pienso cómo también Jesús no solamente sufrió en el cuerpo, sino también una profunda humillación. Se burlaron de Él terriblemente. Porque a veces cuando nosotros somos humillados, se burlan de nosotros, nos critican. Ve cómo Jesús fue todo eso. Padeció todo eso. Y que eso te ayude para que tú completes esas burlas de Jesús. Después sale Jesús, le ponen la túnica, porque habían dicho que era como rey. Imagínense, una túnica en sus espaldas todas llagadas, se le va a pegar, como rey, coronado, con su cetro. Y Pilato, ante la turba, les dice, he aquí al hombre. He aquí al hombre puede significar varias cosas. Primero, puede significar, miren, ese hombre débil, ya próximo a morir, humillado, burlado. Mira, este es el hombre. Este es el hombre. Pero también puede significar otra cosa. Y Pilato, con voz de profeta, como burro que tocó la flauta sin saber, dice algo muy importante. Este es el hombre. Es el modelo de humanidad. Es el hombre nuevo como Dios lo quiere. Un hombre que está dando la vida. Un hombre que está amando hasta el final. Un hombre que ama hasta el extremo. Este es el hombre según Dios. El modelo. Y Jesús se nos pone como un modelo. ¿Tú quieres imitar a Cristo? ¿Cuáles virtudes de la pasión son las que más te llegan? El que perdona, su fortaleza, su confianza en Dios. ¿Qué es lo que más te llena? ¿En qué quieres tú imitar a Jesús? San Pablo nos va a decir, tengan los sentimientos de Cristo Jesús. Sean imitadores míos como yo soy de Cristo, va a decir Pablo. Cuando tú quieres mucho a una persona, la imitas. Fíjense los muchachos cuando sus fans, como anda vestido el artista, el fans y todo, la muchachada así se viste. ¿Por qué? Porque quieren ser como él. Lo quieren imitar, ¿verdad? Curiosamente, en uno de mis destinos yo tenía un acolito chiquito, como de 6 años. Y este niño era fanático de un equipo de fútbol. Ustedes me van a ayudar, que no recuerdo quién. Pero el portero usaba el pelo rapado totalmente. Ya no me acuerdo quién era el portero. Y un día el niño, que era fanático, me llega pelón, a rapa, de 6 años. ¿Qué te pasó, mijito? Ay, es que yo quiero ser como el portero. Ay, y decía, ser como él, imitarlo.
¿Por qué? Porque le caía muy bien. Entonces yo pienso que si tú quieres a Cristo y Cristo con su vida te llena plenamente, hay que imitarlo en su caridad, en su perdón, en su oración, en su pobreza, en su caridad, en tantas cosas que hay que imitar a Cristo. Porque solamente así vamos a ser el hombre que quiere Dios. He aquí al hombre. Somos modelo también para la gente. Muchas veces en vez de ser modelo, somos punto de referencia para el mal. Ay, fulano, qué bárbaro. Mira nomás cómo es de corrupto, mira nomás, mira, es. De vuelta se lo lleva adentro a Jesús, Pilato, y le dice, bueno, ¿qué has hecho? Que te traen acá, y él no le responde a Pilato. Fíjese de vuelta, qué soberanía la de Jesús, la que no se dobla, que no es servil. ¿A mí no me respondes? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte o crucificarte? Y entonces Jesús se habla. Mira, Pilato, tú dices que tú tienes autoridad sobre mí. No. Yo estoy obedeciendo al Padre. Él es el que tiene la autoridad, el Padre Dios. A ti te ha puesto aquí con una autoridad temporal porque Dios quiere llevar su plan. Y tú entras aquí, pero el que yo estoy obedeciendo es a mi Padre Dios, no a ti, Pilato. ¿Qué te crees tú? Y esto también nos ayuda a Jesús mucho, porque en el túnel oscuro de la pasión al fondo no vemos a Pilato, el hombre, que todo se desarrolla aquí. No, es que se está realizando un plan de Dios. Y mucha gente cree y piensa padecer bajo Poncio Pilato. ¿Por qué? Porque le dan todo su poder, le dan todo su dominio, quieren obedecerlo, quieren todo, porque le tienen miedo. O si les va bien, le quieren agradecer. No, nosotros debemos de ver más allá. Debemos de ver que allá a quien vamos a obedecer es a Dios, que Él es el que tiene la autoridad sobre nosotros, y vamos a obedecer a Dios. Aunque cercanamente esté Pilato y que tiene el poder, no. El poder le viene de arriba y el poder es Dios. Esto nos tiene que ayudar mucho, porque muchas veces nosotros vemos, imagínate, tú vas en la calle y llega un borracho y te atropella y te mata. Mata a un hijo tuyo, mata a tu mamá, mata a alguien cercano a ti. Y entonces tú te enojas muchísimo. Esa persona fue esto y esto y esto. Tú debes de ver más allá del borracho, más allá de este acto de irresponsabilidad tan grande. Y debes de decirle como Cristo: yo te bendigo, Padre, porque tú permitiste esto por algo. Porque hasta la hoja del árbol no se mueve sin tu voluntad. Y siempre lo que tú permites es para mi bien, aunque no lo comprenda ahora. Aunque ahora se me nuble todo, ¿por qué? Porque me duele mucho. Pero yo sé que esto viene de un plan de salvación y que esto tiene sentido en la lógica de Dios. Jesús mismo, una vez que veía cómo su predicación no llegaba a todos y Él quería
Y se hacía trizas la predicación en el corazón duro de escribas, de fariseos, de ricos, etc. Y eran los pobres, los humildes, los que venían a Él. Y Jesús quería que el Evangelio llegara a todos. Y en vez de pedirle cuentas a Dios, Señor, es yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has permitido que la buena noticia sea para los sencillos y humildes y no para ellos. Yo te bendigo, Padre. Jesús da gracias. Jesús no pide cuentas. Muchas veces no vamos a comprender, pero hay que bendecir a Dios en todo lo que nos pase. Yo te bendigo, Padre, porque tú lo permitiste. Y lo que permite Dios es bueno, aunque uno no lo comprenda, porque el dolor es muy grande por lo que sea. Esto nos puede ayudar y nos puede sacar de muchas situaciones muy duras. Y por último, sale de vuelta Pilato, y la gente que sabe cómo tiene Pilato el punto débil: si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque él se ha hecho rey, y nosotros no tenemos más rey que el César, que lo odiaban, que no querían, que había sublevación. Ahora sí, somos súbditos del César, y si éste se hace rey, tú no eres amigo del César. Pilato, donde quiera hay padrinos, y se le acababa de morir el segundo del César en Roma, que era un general, y entonces se quedó sin padrino, y temía cualquier chisme que llegara a Roma, ¿verdad? Cualquier crítica, cualquier acusación. ¿Por qué? Porque lo podían quitar, como de hecho después lo hicieron. Y entonces tenía miedo Pilato. Y esto le dolió mucho. Bueno, yo ya les dije que no encuentro culpa. Si quieren ustedes allá, se los entrega. Yo creo que todos llevamos un Pilato dentro también, que muchas veces traicionamos nuestra fe, nuestra familia, nuestros principios más grandes, por ser amigos de nuestro César. Tenemos miedo, no somos firmes y queremos lavarnos las manos como Pilato. Sacamos excusas, nos queremos justificar. Yo soy inocente. Y nos lavamos las manos. Nos lavamos las manos, pero no el corazón, no la conciencia. No la conciencia. Y de esta manera pasa Pilato, muy triste, a la historia. Imagínense si Pilato viniera ahora y nos dijera: ¿qué va a hacer de mí? A ese reo inocente yo lo mandé crucificar, le puse la pena más fuerte, más grande que hay. Ese hombre es el que me va a juzgar el día de mañana. ¿Y qué le voy a responder? Y más, como él dijo, como juzguen, serán juzgados. Yo voy a ser juzgado así. Qué situación tan dura y tan difícil. De esta manera, con estas 7 escenas que hemos visto y que tienen una aplicación muy grande para nuestra vida, hemos visto cómo Jesús se enfrenta a Roma con soberana libertad, con valor, pero también solo, sufriendo humillaciones terribles. Pero Jesús va a la pasión, amándonos hasta el extremo. Bien, lo manda a la cruz. Los judíos querían
el tormento de la cruz. ¿Por qué lo querían? Porque la cruz, inventada por los fenicios, era realmente un castigo dolorosísimo para hacerlos sufrir más, para que tardaran más en morir, donde también sufrían del alma también y del cuerpo, y de una manera muy dura. En primer lugar, morían desnudos, y eso aumentaba más la vergüenza, la pena, y más para Jesús. Era una pena tan difícil. Además, Jesús ya iba medio muerto, porque ya había sido flagelado. Curiosamente, en el camino a la cruz, en el Evangelio de Juan, no hay cirineo. Realmente hubo, pero aquí lo calla. ¿Por qué? Porque calla todo aquello que vean que Jesús no es el Señor que va dirigiendo las acciones, no. Jesús llega firme. Realmente, el que ejecutaba la sentencia tenía la obligación de que el reo llegara vivo. Y por eso toman un hombre, lo obligan a llevarle la cruz, porque piensan que no llega Jesús. Así va de mal, así va de acabado. Lo acabaron en la flagelación, porque aquí no eran los 39 azotes, era hasta que el lictor decía basta. Y a Jesús se le pasaron. Le ponían el travesaño horizontal de unos 20 a 30 kilos, 35 algunos dicen. Lo amarraban a las manos con el otro reo, ahí se iban. Y allá va Jesús, cargando con su cruz, y sabiendo que al llegar le esperaba la muerte más dura, más cruel. Y que le esperaba una agonía espantosa. De hecho, cuando estaba así, un pie sobre el otro, con un clavo ahí y acá en las muñecas, porque si no aquí al centro de la mano se hubiera desgarrado. Ahí, como quedaba colgado, se oprimían sus pulmones y se ahogaba. Y entonces Jesús tenía que levantarse para tomar aire. Pero al levantarse estaban el clavo de los pies, y era un dolor intenso cada respirada. Y así fueron 3 horas. Y también las burlas de sus enemigos también le querían lacerar el alma. La cruz, un tormento espantoso, pero sobre todo querían ese tormento para Jesús, para que muriera como maldito, porque en la Biblia está maldito el que cuelga de un madero. Tanto era su odio que decían, con eso no solamente vamos a darle muerte a él, sino también a su doctrina, para que se acabe todo. Pero Jesús en el Calvario lo vamos a ver, Dios mediante, el día de mañana. Nos ponemos de pie. Te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas que hemos recibido. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches a todos.